otro pie en la actualidad. Y nos parece que, como nos ocurre a nosotros, escucharte va a ser una forma de iluminarnos, sobre todo en ese camino de poder entender cómo la tradición se transforma y los tiempos cambian y nuestras vidas se transforman. Especialmente ahora, el tema de este mes, nosotros tenemos temas que ordenan nuestros meses, y en Heshvan nosotros hicimos un trabajo sobre el pasaje del diluvio, o de la tragedia, o de la catástrofe, o de los fines, a los recomienzos, a la reconstrucción, a rearmarse, a reorganizarse. Ese es el puente que intentamos presentar y el tema que nos convoca en este mes. Y nos parece que vos personalmente, aparte de intelectualmente, nos podés decir un montón de cosas en ese camino. Y entonces nos gustaría no sacarte tiempo y que hablases y que nos contases. Igual tenemos preparados un montón de preguntas, pero nos gusta escucharte, así que te damos ¿Por el dónde espacio. empezamos? Y a nosotros nos gusta que... queremos presentarte a los amigos, Claro, porque hay de todos lados y queremos que ellos te conozcan, pero también que vos los conozcas. Entonces voy a poner, para poder ir contándote, Sí. ayúdenme, gente, preséntense también, que está el Rado acá. Alberto está ahora en Los Ángeles, es de Los Ángeles en Chile, y también está Lucy, y también estaba por ahí Ignacio, así que empecé presentándote todo un grupo familiar de una vez sola. Juan también es de Chile. Ethel, no sé si la conoces. Sí. Ethel es compañera Hola. nuestra. Hola, Ethel es de Gloria, Ethel es de Florianópolis. Eduardo es de Chile, Andrea es de Chile, Marcela es de Chile. Ayúdame, Eddie, así no presento A a todo el ver, mundo. vamos a seguir. Elida y Eduardo son de Buenos Aires, si no me equivoco. Conocidos también. Aurea es de Puerto Rico. Placer. Celia, ¿Quién no sean más? tímidos, ayúdenme, gente que a veces... Gaby Dolinsky de General Roca en Argentina. Carla Cifuentes de Guatemala. Adrián Dardón también de Guatemala. A ver. Manuel Rodríguez de Puerto Rico. Manuel Rodríguez y Sara Ortiz de Puerto Rico. Sara de Puerto Rico, claro. Motorizados. Estaba Miguel Celia por ahí, de Valparaíso, Chile. Celia de Valparaíso, Chile, tal cual. Miguel Marín en Chile, en la ruta, escuchando mientras regresa a Los Ángeles. Está Orit Stolier de Argentina. Ayúdenos, gente, que no queremos que nadie quede afuera. Yo soy de Argentina, de Río Cuarto, Córdoba. Muy bien, Miriam es de Río Excelente, Cuarto. Bienvenida. Me pasaron el código para entrar al Zoom y escuchar al Rebe, así que esperando a escucharlo. Mucho gusto. Está Carlos Adorno y Doris, que son de Puerto Rico. Carlos, también sí, de Puerto Carlos Rico, Adorno claro. y Doris de Puerto Rico, grandes amigos. Grandes amigos. Bien. Así como te presentamos a todos, nos gusta presentar al invitado. Sí, un verdadero Kibbutz Galuyot, una reunión de todos los confines de la región, hermosa región latinoamericana. Y es muy tarde para la parte europea, pero tenemos también generalmente gente de España y de otros lugares, pero es muy tarde para ellos están en la madrugada ya. Y acaba de entrar Janet, que es de Guatemala. ¿Qué tal, Rabito? Qué bueno verlo. Vengo corriendo del tráfico. Pero qué alegre que los encontré todavía. Qué bueno. Sí, estamos arrancando. Qué bueno. Damián, nos gusta que la persona que llega se presente, y más en este caso, donde tu presentación es parte de lo que queremos contar. Así que
sin más preámbulos, te cedemos el micrófono y te escuchamos con mucha atención. Bueno, muchas gracias. Me parece que por ahí va a ser más interesante la parte de las preguntas que ya tienen y las que puedan ir surgiendo, pero sucintamente y sobre este concepto que ustedes presentan para que podamos trabajar de la búsqueda existencial a la reconstrucción personal. Particularmente he tenido algunas dudas, preguntas, búsquedas existenciales y que escuché la voz, el llamado y decidí hacer mi lej lejá, irme al camino para mí. Dado que creo que de última uno es responsable por la vida que elige y que es cierto que muchas circunstancias nos definen y nos atraviesan y no las podemos elegir, ni en qué época nacimos, ni en qué país nacimos, ni en qué cultura, ni en qué sociedad, etc. Entonces eso nos condiciona claramente, pero hay otras que sí podemos decidir. Y en mi preadolescencia, por poner una zona en mi vida, tenía algunas preguntas existenciales. Recuerdo que la pregunta se definía como ¿para qué vivimos? Que está bien para la edad que tenía. No podía preguntar por el sentido de la vida, pero ¿para qué vivimos? Y me lo tomé un poquito en serio, de modo que intenté buscar por algunos lugares, acá y allá, y decidí no decidir algunas cosas que me parecían superfluas hasta no tener alguna claridad de para qué en esa búsqueda. Y por otro lado, con una familia judía y una educación judía y una búsqueda judía porque era una pasión, digo, era por situarme en ese tiempo, sigue siendo, pero en ese personaje del pasado que les estoy contando era una pasión importante y también iba encontrándome con diferentes expresiones de los judíos y eso me llevaba a amarlo más y a buscar más, y en algún momento llegué a golpear la puerta de Chabad Lubavitch, que seguramente todos habrán oído hablar, un movimiento judío, ortodoxo, místico, hasídico, que se ocupa, entre otras cosas, de difundir, y por supuesto también había llegado a mí el conocimiento de esta organización judía, y me acerqué para intentar estudiar un poco más. Yo ya estaba, por otras vueltas de la vida, en una comunidad conservadora, bastante observante y con mucho estudio. Yo ya usaba kipá, usaba talit katán, talit pequeño debajo de la ropa, comía alguna suerte de kasher, hacía alguna suerte de rezos, estudiaba Talmud y demás, además del colegio hebreo, que ya estaba en la secundaria. Estoy hablando de mis 14, final de mis 14 años, principio de mis 15 años. Estaba consustanciado con la tefilá y con una vida judía de estudio y de prácticas. Y decidí ir a Chabad, y en Chabad empecé a estudiar a las tardes Mishnah. Y así fui estudiando un tiempo y todo bien, me sumaba y era un lugar más. En un momento me hicieron la propuesta de quedarme media hora más para estudiar algo. Y dije, ¿qué va a hacer? Dice, Hasidut, ¿sabes lo que es? No. Bueno, prueba un par de semanas a ver si funciona bien y si no, no importa. Y estudiaba con un muchacho canadiense cuya lengua materna era el yiddish y su lengua local era el inglés y el francés. Y conocía el hebreo de las fuentes, pero no era muy ducho en comunicarse en hebreo, y español poco y nada.
tenía 20 años él, yo tenía final de mis 14 y hablaba español como lengua materna, me defendía bastante bien en el hebreo, pero más moderno, menos de las fuentes. Y empezaba a estudiar Hasidut, y lo que teníamos en común era ese texto que para mí era absolutamente novedoso e incomprensible, mística hasídica, y ahí se me juntaron los dos caminos, mi pasión y mi amor por los judíos, y mis búsquedas existenciales. Y la pregunta pasaba a ser, ¿para qué Dios creó el mundo? ¿Para qué Dios me creó a mí? ¿Por qué existen? ¿Cómo existe el mundo? ¿Cómo Dios infinito puede transformarse en este mundo limitado infinito que nosotros conocemos? ¿Cómo nos comunicamos con Él? ¿Qué sentido tienen para Él nuestras prácticas judías? Etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, algunos meses después ya estaba viviendo en el internado de Chabad Lubavitch, 24/7, y se me juntaron los dos caminos, y ahí vamos. Ya no había más preguntas existenciales, sino una vida judía, ortodoxa, mística, hasídica, Lubavitch. Ahí estuve una buena cantidad de años, y también me casé, y tuve hijos, y fui de Shlihut a un lugar y a otro lugar, etc. Y en algún momento empecé a tener otras preguntas. La diferencia es que ahora no era un adolescente. Primera diferencia. Segunda diferencia es que tiene una familia. Tercera diferencia es que yo trabajaba en la central de Chabad Lubavitch, con lo cual no era solamente un problema teórico, sino que también mi sustento venía de ahí, que no podía hacer cosas alocadas. Y además tenía una compañera, y además tenía la responsabilidad de los hijos, y además, y fue un proceso largo. Otra cosa importante es que en un lugar como el movimiento ortodoxo, uno está preparado, porque es parte integral de esa fe y de esa doctrina, a rechazar la pregunta. La pregunta viene de la pulsión negativa. La duda es Amalek, es el Satán. La duda está mal. Y si fuera diferente, Dios libre y guarde. De modo que quizá la primera pregunta es si me voy a animar a escuchar en serio mis preguntas, porque hay todo un sistema autorrepresivo de todas esas preguntas. Y una vez que dije que sí, ya no hay vuelta atrás, me pongo a escuchar mis preguntas. Todo esto es lo que creía firmemente, lo sigo creyendo. Todo esto que me daba sentido a mi vida, ¿me sigue dando sentido? Todo esto que me hacía tan feliz, ¿me sigue haciendo feliz? Quizás sí, y solamente tengo una crisis de fe o tengo algunas dudas que resolver, o quizás no. Camino largo, en varias etapas. Finalmente llegué a el lugar de que no, lo que creí bastante tiempo ya no creo lo mismo. Que sigo amando a los judíos, pero que no es esta mi expresión. No es este el sistema de vida que quiero para vivir. Bueno, hay que armar un nuevo sistema de valores. No es fácil, llevo bastante tiempo y en diferentes dimensiones. Y finalmente, así como llegué a Chabad con muchas dudas buscando una certeza, me fui sabiendo que la única certeza que tenía era que quería abrazar las muchas dudas. Si uno sigue pensando y sintiendo y creyendo que hay una verdad, es muy difícil. Cuando uno dice, ok, veamos qué es esto de la verdad y lo empieza a desarmar, eso es otra cosa. ¿Usaste dos? Bueno. En ese momento salí de Chabad. Salí de Chabad quiere decir salí de un grupo muy cerrado. Mi ropa, mi nombre, mi forma de hablar,
mis amigos, mi trabajo, mis expectativas de vida. Y hay que empezar de nuevo. Hay que hacer otra cosa. En resumen, empecé a trabajar como director ejecutivo, que era algo que también hacía en Chabad, en una red que se llama Fundación Judaica en la Argentina. Con el Rabino Berman. Y no tomé un rabinato en un primer momento, aunque estaba la propuesta, pero yo pedí por lo menos un año para que se me acomoden las tripas, porque entre las ideas y la práctica no siempre funciona igual. Y entendiendo que ser rabino implica poder ponerse uno al servicio y buscar una empatía y abrirse, y estar dispuesto a recibir y traccionar y acompañar y proponer. Yo no estaba preparado, tenía que estabilizar. De modo que clases teóricas no tenía problema, pero para eso todavía faltaba. Un año y medio después, ya después de haber pasado el año, de haber acordado qué íbamos a buscar, falleció un amigo y un colega, y lo reemplazamos mientras buscaban a alguien en el templo de Paso. La verdad es que mientras buscaban a alguien, yo lo iba reemplazando y finalmente me quedé ahí. Ahí estuve 2 años. Cuando el templo de Paso quiso ser más ortodoxo, yo dije que los iba a ayudar. Llevé a un muy amigo mío, que es un ortodoxo moderno y abierto, y es rabino ahí hasta el día de hoy. Y volví al Templo Libertad, ahí había rabino y había otra gente trabajando. Me preguntaron qué querés hacer. Dije, quiero abrir un Beit Midrash, una casa de estudio, con algunas particularidades, y pudimos hacerlo, y a partir de esa casa de estudio terminó siendo una nueva versión de la comunidad, y estuvimos en el Templo Libertad, en el equipo rabínico y trabajando con la comunidad, ahí unos 10 años. Pero en los últimos años se abrió un instituto de formación rabínica reformista para los países que hablan en español y portugués. Y no vamos a nombrar a los culpables, pero gracias a algunos amigos me propusieron como primer decano, de modo que los primeros años fui trasvasando la agenda hasta que finalmente ya pude dejar a algunos futuros rabinos en la comunidad y trabajar desde el instituto en la tutoría, pero no estoy, es mi casa y es mi familia, pero no estoy oficialmente en la comunidad del Templo Libertad, sino que me dedico full time a crear, armar, dar clases, convocar alumnos, docentes, tutorear, etcétera, etcétera, en el instituto, trabajando en el movimiento reformista para los países de habla hispana y portuguesa. No sé cómo venimos. Yo prefiero dejar ahí que me hagan preguntas, charlemos. No sé usted cómo lo ven. Muy bien, muy bien. Muy bien. ¿Puedo comenzar? Para que deje de ser un monólogo. Estaba bárbaro. Y empiece a ser un biólogo. Biólogo. Siempre citando a Jajamín. Sí. Por supuesto. Siempre mencionamos a Pugliese. Dele nomás. Rab Damián, ¿cuál fue el costo más alto de ese pasaje? Ahora que pasó un tiempo, ¿cuál fue el costo más alto? La pérdida más cuantiosa, más intensa, o lo que se recuerda como más marcante de ese pasaje, de una forma de vida a otra forma de vida. Amigos y comunidad. Amigos particulares, con algunos amigos seguimos siendo amigos, perdimos cotidianidad, pero somos amigos. Para otros me volví un problema, para otros me volví transparente, para otros, dependiendo la época o la situación o el contexto, eso es una pérdida. Que vienen otros amigos, pero
siempre, ¿no? Perder a algunos amigos siempre es doloroso y es costoso. Y por el otro lado, la sensación de comunidad. Lo que nosotros llamamos comunidad en el mundo libre tiene el mismo nombre que lo que se llama comunidad en un grupo endógeno y cerrado, que tiene sus... que uno podría criticarle algunas cuestiones, pero es una comunidad de otro nivel, donde todos vivimos en la misma zona, donde todos compramos en los mismos lugares, nuestros hijos van a la misma escuela, nos juntamos todas las semanas a rezar en conjunto, y todos sabemos a quién le va bien y a quién le va mal y en qué. De modo que todos nos alegramos con cada nacimiento y todos sufrimos con cada enfermedad, pero además de eso, de que todos recemos y celebremos o nos entristezcamos, todos vamos a ir a cocinar porque una señora dio a luz y hay que llenarle la heladera o porque una familia no le alcanza. Y cuando nosotros tenemos un problema económico, espiritual, sentimental, de salud, está toda la comunidad con nosotros. Tenemos una familia de decenas y decenas de familias. Hay poca privacidad. Eso puede ser una desventaja. Todos nos van a preguntar si un día llegamos tarde a un evento, que puede ser reconfortarte si es porque tuvimos un problema, pero puede ser un poquito inquisidor si es porque decidimos dormir un rato más y está mal visto. El individualismo atomizado que vivimos en Occidente en general no pasa ahí. Ahí hay una familia extendida real, concreta. Y eso es una pérdida. No querría tenerla ahí con ese grupo así, de ese modo, pero es una pérdida. Después podría, en un punto más personal, espiritual y egoísta, hablar de otras pérdidas, pero creo que tienen que ver más con algo identitario y que eso nos pasa siempre en la extranjería. Y me parece interesante la palabra extranjería. Que nosotros lo vivimos mucho en el proceso de Giyur, que es una extranjería. Cuando una persona elige ir a vivir a otro país, nací en una cultura con una forma de vestir, con un lenguaje, con un dialecto, con sus códigos sociales, con una comida, con unos rituales, con unos tiempos, con unos valores. Me voy a vivir a otro lugar del mundo y eso cambia. Yo elijo emigrar y vivir en ese lugar, pero hay cosas de mi formación y de mi identidad que siempre voy a extrañar de mi país de origen. Cuando vaya a mi país de origen, de visita, o porque decidí volver, voy a extrañar todo lo que disfruté y elegí en mi nuevo país elegido. Y ya nunca voy a estar del todo en casa, ni en mi país de origen, ni en mi país elegido. Y en mi formación, hay algunas cosas que me generaron una identidad, que me generaron un placer, y que se dan en ese ámbito. Elegir salir, que sigo eligiendo estar donde estoy, me da muchas otras que elijo y que disfruto. Pero hay cosas en las que no me siento en casa y que extraño de ahí. Pero cuando voy ahí, también hay cosas que no me siento en casa y extraño de la nueva vida que elegí. Y eso nos va a pasar todo el tiempo a los extranjeros que elegimos mudarnos. Voy a retomar un poco la pregunta de Pablo y voy a ir para el otro lado. ¿Cuál es la mayor ganancia? No vamos a material, ¿cuál es tu mayor ganancia personal en este traslado, en este traspaso, en este volver a cruzar ese umbral? Libertad.
Sin duda tengo que pensar en libertad por mi proceso personal y mi forma de encararlo. Si lo pienso un poquitito, diría que antes de libertad, es que es una nueva elección, que yo elegí esa vida y que fui muy feliz y muy dichoso y me dieron mucho he recibido y muy agradecido, etcétera, pero ya no. Y cuando ya no, teóricamente la mayor ganancia es poder estar donde uno quiere estar o ser como uno quiere ser. Sin embargo, y lo sostengo, sin embargo, intuitivamente, lo primero que voy a pensar es libertad. Desde ese proceso y hasta hoy, como que las grandes tres palabras pasaron a ser libertad, felicidad y amor. Vivir en libertad, buscando la felicidad y siendo desde el amor. Esa definición ha cambiado mucho en estos, ¿saco cuentas? No sé, 15 años. En estos 15 años ha cambiado bastante, pero siguen siendo la misma estructura. Tendría que decir, al Yorushado Arima hablamos Med o hablamos Kayam, en cualquiera de las dos versiones, sobre qué se sostiene o sobre qué existe, cuál es la finalidad o qué es lo que lo hace viable, volvería a las tres mismas palabras, y de hecho vuelvo a las mismas tres palabras, aunque quizás lo he cambiado un poco. Y libertad para mí sigue siendo como un estándar. Porque al salir me di cuenta que no salía la libertad, sino que salía una jaula más grande. Erradamente pensé que salía la libertad. Y me di cuenta que eso no existe. Por suerte ya era bastante más grande que cuando entré. Me di cuenta que la libertad es una utopía. Entonces, ok, por lo menos hay una jaula mucho más grande. Ok, bienvenida. Ahora veamos cómo me puedo liberar de esta jaula, no a la libertad, sino a mayor libertad, es decir, a que la jaula sea más grande aún. De nuevo, con la conciencia que hay muchas cosas que uno no puede elegir, que nos atraviesan, que nos constituyen. Muchas cosas que son ajenas a nosotros y nos condicionan. La pregunta es, ¿cuál va a ser nuestra teshuvá? En el doble significado de cuál va a ser nuestro volver a nuestro eje y cuál va a ser nuestra respuesta. Yo no puedo elegir qué me va a decir el otro, pero puedo elegir qué le voy a responder. O puedo intentar elegir qué quiero que eso genere en mí. Y todo eso para mí va en la bolsa de libertad. Excelente. Había una pregunta de José. Sí. Había levantado la mano. José, te escuchamos. Hola, ¿cómo están? Bueno, primero Damián, te saludo. ¿Cómo va, José, tanto tiempo? Siempre es un placer escucharte, de antes y de ahora. Y si querían un biólogo, yo soy biólogo, claro. Ah, bueno. Algo que motivó muchísimas charlas en otra época con Damián. Un poco quiero hacerte una pregunta de algo que escuché ahora, y a mí personalmente me hace un poco de ruido para ver las cosas. Y es simple la pregunta, ¿por qué decís, o acabás de decir, que te sentís extranjero ahora respecto de tu etapa anterior? Es decir, que como hoy te sentís extranjero porque extrañas cosas de antes. Porque yo en algún momento conviví con vos en la misma comunidad y en algún momento también dejé de convivir, los motivos parecidos o diferentes, y yo personalmente siento al revés, siento que era extranjero en aquel momento. Hoy me siento en mi comunidad. Entonces, la pregunta es inversa. ¿Se entiende a dónde voy? Sí, perfecto, perfecto. Entonces,
la reformulo. ¿Por qué te sentís extranjero hoy en este mundo respecto del anterior? Bien, para eso necesitaríamos quizá un psicólogo, un sociólogo, pero creo que hay algo de lo subjetivo, que entiendo que no necesariamente nos tenga que pasar lo mismo a todos. Yo creo que fui Jabal, todos los Jabal que pude ser. No me alcanzaba con hacer lo que Jabal hace. Por supuesto, hacía todo lo que, o trataba de hacer lo que el Rebe hace, lo que mi Rab hace, y siempre buscar un poco más, y un poco más, y un poco más, y un poco más. Y de verdad creía, como puede creer en utopías un adolescente, y de verdad formé una familia en ese sentido, y de verdad intenté dejar todo lo de mí que podía dejar en cada cosa, y yo no me sentía extranjero ahí. Era mi lugar. Y de verdad, desde mi subjetividad, yo era muy eso. También es cierto que entré muy joven, también es cierto que me formé, también es cierto que tomé lugares, sobre todo al final, más centrales, con exposición y con llegadas y demás. Y estaba en una posición diferente. Estábamos en la misma comunidad, pero estábamos en situación diferente. Yo entré más joven, yo me formé ahí, se me hizo carne, y yo era parte de eso. Quizá otras situaciones donde entró más grande, donde estuvo más en la comunidad, pero más tranquilo, más periféricamente. Yo era muy... ni bueno ni malo, creo que es mi modo, ¿no? de pasional y hasta el final y probar a full. Y muchos podrán decir que no era tan así, o que hacía esto bien o el otro mal, pero desde mi subjetividad, desde lo que era yo y de cómo yo me sentía, era genuino, honesto, sincero, era eso. Finalmente, entendí que llegó mi momento, sentí que llegó mi momento y me quería salir, y cuando me salí, hoy lo que siento es esto. Y de nuevo, me siento muy honesta y sinceramente esto, y extraño también cosas de allá. Y uno se puede sentir extranjero acá, extranjero allá, en los dos lados. Es subjetivo, lo que cada uno se siente. Yo estoy contando mi experiencia y cómo yo me sentí. Pero es cierto que cada uno, puede ser que alguno va a algún lugar o comunidad o sistema y se siente extranjero y nunca termina de anidar, y cuando sale se siente muy liberado. A mí lo que pasó es que ahí me sentí muy en mi casa, y antes me sentía muy en mi casa, cuando llegué ahí me sentía muy en mi casa, y cuando salí de ahí, ahora tengo mi casa y un poquito soy extranjero. Y la que dejé también es mi casa y un poquito soy extranjero. Es lo que me pasa a mí. No digo que le pase a todos ni que le tenga que pasar a nadie. Digo lo que me pasa a mí. Ya que era la pregunta para... ¿no? Y Damián, ¿qué fue lo más difícil de reconstruir? ¿Qué es lo que te costó más? ¿Qué te costó más en esta vuelta, en este pasaje, en esta chubá tan rara? Beyeilá, ¿qué te costó rearmar más? Yo diría que todo me costó lo suficientemente razonable. Que fueron procesos, la verdad que fue un proceso largo salir. Y hay cosas que son circunstanciales, que no dependieron de mí, el trabajo, los compañeros de trabajo que uno fue encontrando. Y todo como se fue dando y se fue acompañando, y la verdad creo que tuve mucha suerte también.
Me encontré con mucha gente muy, muy valiosa también. Pero como que nada fue demasiado forzado. Y todo costó y todo costó mucho tiempo y todo cuesta, porque en la vida muchas cosas nos cuestan. Nos cuesta aprender y nos cuesta generar vínculos, y nos cuesta sostener vínculos, y nos cuesta tener, no sé, cambiar algunas de nuestras características, y nos cuesta todo nos cuesta. Pero nada me costó extremadamente. Todo me costó en el tiempo y gradual y demás. Quizá, pero solo quizá, pueda hacer trampa y decir lo que me decepcionó, que no es lo que me costó. Pero quizá podría ser una buena respuesta. Que tuve un par de grandes decepciones. Quizá porque el mundo libre, por llamarlo de algún modo, o lo había visto con ojos de niño y preadolescente o primeros añitos de adolescente, quizás porque lo que me contaban del mundo libre me lo contaba gente que tenía otras intenciones, y incluso con buenas intenciones tenía una mirada muy sesgada de ese mundo, y yo desde mi deseo que ese mundo sea realmente libre, realmente serio y ordenado y adulto y bueno, fui a él y después me di cuenta que no era así. No era así. Yo pensaba que los mandatos sociales están en una sociedad endógena y creyente, liderada por líderes muy señalables con el dedo, como esos lugares pequeños. Y me di cuenta que había muchísima gente exactamente igual de encerrada de como yo me había sentido el último tiempo, diciendo que era libre y respondiendo exactamente igual a mandatos internos que había comprado gratis, o sea, los había pagado y no le habían dado nada a cambio más que policías internos. Después tuve la suerte de encontrarme con algunos autores que ya lo habían trabajado, lo habían pensado y se me ordenaron un poco más las ideas. Pero fue bastante desilusión. De nuevo, quizá por mi utopía, por mi infantilismo, antes de entrar, por haber creído lo que me habían pedido. Pero hasta el día de hoy hay muchas veces que me duele que no haya por ahí algunas bondades, algunas cuestiones maduras, algunas perspectivas de la humanidad como a mí por lo menos me gustaría. No estoy diciendo que todos tengan que pensar, creer, sentir, hacer lo mismo que yo, ni cerca. Pero si tenemos algunos acuerdos sociales de a qué llamamos pensar, hacer trampa y llamar de pensamiento a psicopatear a otro, eso no es pensar. Si queremos imponer en nombre de libertad nuestras ideas al otro, eso no es libertad, etcétera, etcétera, etcétera. Digo, toda esta cosa que en nuestra sociedad a veces le cuesta. Eduardo, tenías una pregunta, creo. Bueno, yo de verdad quiero ser bien poco eufemístico, pero te agradezco, Rab Damián, tu, digamos, testimonio, porque quedé impactado. Porque pensé que la gente que tenía cierto rango en el judaísmo, como tú lo tienes, nacía así, eran formateados y que nunca estuvieron en el camino de la búsqueda, más parecido a nosotros, digamos, que estamos de este lado. Entonces, tu testimonio me resultó muy cercano, muy impactante y también muy motivante para ver que podemos seguir buscando y seguir encontrando. Hay un aspecto que me gustaría preguntarte que a los que buscamos continuamente, que tal vez eso es lo que nos une a los que estamos aquí en Kibbutz Galuyot, es el paso previo de la libertad, que es la incertidumbre. Cuando sales de un lugar donde ya tenías tu ambiente y cruzas a otro, incluso mentalmente, pasas por un periodo de incertidumbre tremendo. ¿Cómo lo has enfrentado tú, Rab?
Ok, gracias Eduardo. Primero decir que es muy interesante que 2 personas se llaman Eduardo. De la pregunta es a quién iba la palabra, yo propongo que había visto que otro Eduardo había también levantado la mano, que sea el próximo en hablar, si estamos todos de acuerdo. Y bienvenidos todos los Eduardos. Segundo, claro que en general, según mi experiencia, todos al principio solemos tener fantasías sobre lo que nuestra sociedad en una trampa nos ha enseñado, que si le ponemos una etiqueta a un grupo, nuestra mente rápidamente cataloga a todos los integrantes de ese grupo y son todos iguales. Lo cual puede funcionar con máquinas o uno lo puede creer. Y es muy jovencito. Pero si lo pensamos un instante, ¿a cuántos grupos pertenezco yo y cómo me van a caber a mí exactamente las mismas etiquetas que a todos mis compañeros de esos grupos, de esas denominaciones? Yo tengo barba. No creo ser igual a todos los que tienen barba en muchas cosas. Yo nací en Buenos Aires. Creo que tengo muchas cosas en común con muchos que nacieron en Buenos Aires y muchas que no. Yo uso lentes o tengo una estatura de número impar o etcétera. Dependiendo de cuántas etiquetas yo quiera poner para ver dónde me ubico. Ok, es demasiado específico. Bueno, identidades. Mi identidad como latinoamericano no es igual a la de muchos hermanos latinoamericanos. Mi identidad como varón cis hetero no es igual a la de muchos varones heteros cis. Mi identidad como judío no es igual a la de muchos judíos. Ahora, cualquiera que venga de afuera y que vea mis etiquetas identitarias podría creer que sí. Sí, pero es una trampa del sistema. Quizás la llave es recordar la siguiente frase. Todos los grupos humanos están compuestos por seres humanos. Parece sencillo, pero piénsalo de nuevo. Todos los grupos humanos, no importa la etiqueta que tengan, están compuestos por seres humanos. Cada ser humano es único e irrepetible. Como todos distintos. Todos distintos. Hay rasgos, características, identidades o lo que sea que tienen en común, sí, pero además tienen otras múltiples identidades. Los rioplatenses, no sé cómo es en Chile, los rioplatenses comemos dulce de leche. O tomamos mate, por ahí más latinoamericano, el mate. Tomamos una infusión con yerba mate. Ok, y los judíos comemos matzá en Pesach. Matzá con mate no se lo puedo explicar a no judíos, porque no saben lo que es matzá. Matzá con mate no se lo puedo explicar a los judíos que no son latinoamericanos o que no tienen esta tradición del mate, porque no saben lo que es mate. A ver, un ejemplo de guiur que viví en esta nueva sociedad. A mí no me gustó la cerveza. No me gustó la cerveza. Bueno, dejé Jabad, me ofrecían ir a tomar una cerveza. Ok, vamos, pero yo tomo otra cosa porque no me gusta la cerveza. Un día entendí el valor simbólico de la cerveza en el grupo de la sociedad nueva que yo no conocía. Dije, pues la cerveza es el mate. Es un aglutinante social, es una excusa. Pero yo quiero juntarme con estos amigos y quiero compartir esto. Ok, voy a aprender a tomar cerveza. Me ocupé activamente de que esa bebida que no me gustaba, aprender a tomarla y que, ok, puedo tomarla y no me disgusta, y hasta algunas en algunos momentos la disfruto mucho. Pero incluso cuando no la disfruto, no suelo tomar cerveza solo, pero cuando estoy con alguien y tomo una cerveza, lo que estoy disfrutando es eso que estoy compartiendo con él. Porque es un símbolo cultural. Parece que me fui de tema, pero créeme que no. Si nosotros entendemos que nuestras identidades o nuestras etiquetas de identidades son muchas, múltiples y variadas, vamos a poder reconocer que cada grupo humano tiene seres humanos que son todos únicos, diversos, múltiples, variados.
y que tienen por ahí signos culturales, estructuras de fe o de pensamiento, de modo de expresarse, pero no más que eso. Ahora bien, voy a contar otra anécdota. Yo estaba en Chabad, en el mundo ortodoxo, vamos a salir de Chabad, en el mundo ortodoxo, y nosotros ¿qué decíamos? O mejor, mi nombre ahí, como bien José puede dar testimonio, Itzhak. Itzhak, ¿qué decía? Itzhak decía, como muchísimos de sus compañeros, nosotros tenemos una vida difícil, porque tenemos que respetar los mandatos divinos. Está todo reglamentado. En cambio, los otros tienen una vida fácil, hacen lo que les da la gana. Okay. Después vino Damián y dice, y escucha decir a sus compañeros, lo dice, escucha decir a sus compañeros y dice, ellos tienen todo resuelto, porque ellos tienen claro el sentido de la vida, saben lo que tienen que hacer, no tienen duda. Nosotros tenemos una vida difícil, porque de todo dudamos, todo debemos decidirlo nosotros, toda la responsabilidad es mía. Y yo me río, me digo, cada grupo cree que el pasto del vecino, etc. Bueno, elige cuál es la dificultad que te gusta. Si tienes dudas y disfrutas habitar la duda como yo disfruto mis dudas. A veces me siento incómodo porque alguien me presenta una certeza, una respuesta. Para mí es casi agresivo, lo hace de buen modo, me da pena esa persona. Oh, bueno, ok, estás muy seguro. Eres el dueño de la verdad. Si lo haces honesta y sinceramente y con fe, bien, no me molesta. Yo respeto tu fe. ¿Me lo quieres imponer a mí? Momentito. Ahora, si tú tienes muchas dudas y estás buscando abrazar una certeza, bueno, hay muchas certezas en el mercado. Elige alguna y sé feliz. El problema es cuando estamos, como siempre, ¿no? En el medio, en el gris, en el umbral, y decimos, me encantaría tener una certeza, pero sé que no hay. Bueno, eso somos los que nos gustan las dudas. ¿Qué vivo? Claro, a mí también me gustaría que la vida tenga un sentido. Obvio que me gustaría. Y claro que a mí me gustaría tener todas las respuestas, tener la fe con todas las respuestas para no tener angustias existenciales. Pero no la tengo. Y es más, yo sé que todas esas respuestas tampoco me han resuelto las dudas existenciales. Y las angustias existenciales. Perdón, las dudas sí, las angustias existenciales. Esas angustias existenciales, al final, por lo menos conmigo, yo no hablo de los demás, tampoco lo resolví. Y por eso, bueno, evidentemente terminé. Espero haber respondido. Vamos a escuchar ahora sí a Eduardo Litvázquez. Sí, volvemos a Capital Federal, saltamos desde Chile. También, volviendo un poco a los conflictos del cambio, ¿no? Cuando entraste a Chabad, eras un adolescente entrando ahí, ¿no? Ahora, cuando saliste de Chabad, bien dijiste, había una familia. Y ya no era solamente Damián el que tenía que manejar la cosa, ¿no? ¿Cómo manejaste la familia? Porque la familia tenía la creencia de Damián en ese círculo donde se movía, ¿no? Sí, es correcto. No me quiero olvidar después de contar un cuento, hablando del cambio. Si no, no voy a ser rabino, aparte. Un rabino tiene que contar cuentos. Sí, yo tengo... Mi personalidad es que hay una parte de mí que necesita retrotraerse y encerrarse. Y eso me pasó tanto cuando antes de entrar a Chabad, como antes de salir a Chabad, como en otras medidas me pasa regularmente. Como que necesito hibernar
mis temas, procesarlos, tanto emocional como intelectualmente, para después poder compartirlo. Y el proceso tuvo una primera parte donde fue yo conmigo mismo. Tuvo una segunda parte que fue con la mamá de mis hijos, con mi compañera, del momento. Le dije, bueno, mirá, esto es lo que me está pasando. No tengo nada resuelto, pero esto y esto es lo que me está pasando. Y ahí empezó una segunda parte del proceso, ya por un lado el mío, y por el otro lado con ella como los dos responsables de la familia. Y ahí tomamos muchas decisiones, hicimos muchas cosas en el tiempo para poder llegar a un puerto seguro. De ninguna manera iba a salir corriendo porque como cuando entré, porque cuando entré, el entrar corriendo, al margen de que puede ser una actitud adolescente, no conllevaba sobre mi responsabilidad un compañero de ruta ni hijos. Sí, claro, tenía familia de origen y tenía amigos, pero ellos me acompañaron, o no, y ya está. En cambio, para salir era muy diferente, y no, para mí no estaba en duda mi responsabilidad asumida en el amor para con mis hijos. No iba a hacer nada que le genere un conflicto, ni a la madre de mis hijos. Pero tampoco iba a hacer nada que me traicione a mí. Entonces, mientras yo iba en mi proceso y ya lo íbamos haciendo juntos, empezamos a generar cambios, proyectando a ver qué iba a pasar. Y esa proyección de cambios llevó a algunos cambios teóricos de conversación en el hogar, primero, y después algunos cambios prácticos que den posibilidad de proteger lo más posible a todos los miembros de la familia, mientras cada uno intenta vivir más honestamente con su forma de vivir. Y eso es de a poco, no es, bueno, ahora de hoy a mañana, momentito. Veamos cuál va a ser el plan, veamos cómo lo vamos a ir ordenando. Y fue un proceso. Hay veces en la vida que uno puede hacer algunas pruebas y si funciona mal, volantear y no pasa nada. Y hay otras cosas, hay otros momentos, hay otras situaciones en las que hay que sopesarlo, hay que probar, hay que ir más despacito, porque no es tan sencillo después volantear. Entonces, uno tiene responsabilidad sobre otros, y ahí más despacio. Tiempo, paciencia y demás. Recuerdo que sobre el final del proceso, como que el fruto maduró y cayó. Cuando yo salí, dejaba gente que no estaba noticiada en mi proceso largo, venía y me decía, ¿qué agallas? Incluso tiempo después, ¿qué agallas, no? Salir así. Digo, no, agallas era al principio, para hacerme las preguntas y enfrentarme. Una vez que me permití eso, con múltiples situaciones disparadoras, que podría haber rechazado cuando las acepté, muchas cosas que se me presentaban de el mundo que yo podría haber dicho, bueno, ok, ¿sabes qué? Sí me da ganas, pero mejor no. Cuando empecé a decir, ok, pero veamos si de verdad me da ganas. ¿Por qué Benny diría que no? Replanteemos, hasta que yo un momento empecé a decir que sí. Bueno, eso fue un proceso. Y eso fue llevando una cosa a la otra. Al final ya no necesitaba gallas. Al final ya era insostenible quedarte. Porque el proceso maduró. No sé cómo son los tiempos, pero un rabino no puede no contar un cuento. Y un rabino jasídico no puede no contar un cuento jasídico. Voy a contar un cuento jasídico en Jabá de Rusia, así que un cuento de Rusia, no de Polonia. Y un cuento bastante cercano a nosotros contemporáneo, que es el final del siglo XX, que escuché el nombre de Rabbi
Mendel Futterfast, que era un Hasid de Chabad que vivió en Rusia y ayudó, cuando llegó la Unión Soviética, ayudó a falsificar pasaportes para sacar a judíos de Rusia, y de los últimos pasaportes iba a ser el de él y lo agarraron y fue a la cárcel. Y años después él salió y era un gran mentor hasídico, que su presencia y su vida inspiraba a otros. Entonces trabajaba en una yeshiva, en un lugar de estudio, contando historias, siendo un ejemplo viviente, estudiando y compartiendo, inspirando a los alumnos para que se formaban. Y escuché que una vez él contó la siguiente historia. Cuando él estaba en la cárcel, como Hasid, compartió, como devoto, piadoso, místico, judío, ortodoxo, compartió con otras personas. Y compartió con una persona del circo, que le decía que era equilibrista. El Rebbe Mendel Futterfast nunca había escuchado lo que era un equilibrista, el circo y toda esa cosa. Le dijo, bueno, ¿y cómo funciona eso? Dice, mira, yo me paro sobre una soga, una cuerda, y camino. Y voy de un lado para el otro. Dice, sobre una soga, pero sobre el piso. No, en el aire. Eso es imposible. Dice, sí, de verdad. Dice, no, pero es imposible. ¿Cómo? La gente no camina en una soga en el aire. Dice, sí, y doy vueltas y salto y hago cosas. Y la gente me viene a ver y por eso le pagan y de eso vivo. No, difícil que te crea. Mira, soy buena gente, nos llevamos bien, pero no me suena lógico. Bueno, llegaba a pasar el tiempo y hablaban de muchas otras cosas, pero en un momento avisaron que iba a haber un día así como de fiesta y alegría, porque era el día, no sé, de la independencia de Rusia o de no sé qué evento nacional de la Unión Soviética, y que iban a hacer una fiesta en el patio con todos los reclusos y que los iban a dejar hacer cosas y le iban a traer comida festiva y que podían cantar y traían instrumentos y una gran fiesta. Este vino le dijo, Mendel, me voy a hacer poner 2 palos y una soga con una escalerita, te voy a mostrar, ¿eh? Y dice, quiero ver. Muy bien. Llegó el día, y pusieron todo y armaron. Subió la escalerita. Se paró arriba de la soga, caminó de una punta hasta la otra, llegó, dio la vuelta, volvió caminando, con un saltito, escalera, bajó, directo, de repente, todos aplaudían el espectáculo, sabían lo que era, directo, de repente, el fútbol. Y, la verdad, increíble. Si no lo veía, no podía creer. ¿Cuál? Vos sos un tipo inteligente, sos un tipo muy pensante. ¿Cuál es el momento más difícil de todo el ejercicio? Estoy equivocando el nombre. Porque Mendel Futterfast, perdón. Pero Mendel Futterfast es un Hasid del Alter Rebbe. Yo, el Reb Mendel, no me sale el apellido. Mendel Futterfast es un error, es un Hasid del Alter Rebbe. Este es un Hasid del último Rebbe. ¿Okay? Siglo XX, no importa. No, sí, Reb Mendel Futterfast. El otro es Shmuel. Perdón, mis lagunas, después de 16 años. Reb Mendel Futterfast, correcto. No, ¿qué te pareció? Si no lo veo, no lo creo. Perfecto. ¿Cuál es el momento más difícil? Vos que sos un tipo inteligente. Cuando das la vuelta. Le dice, sí. ¿Por qué? Porque yo te vi que cuando vos caminás de una punta a la otra, mirás fijo el punto de llegada. Cuando fuiste de vuelta, mirás directo al punto de llegada. Pero ahí no tenés punto de referencia, ahí tenés que girar 360 grados para volver al mismo lugar, pero dando la vuelta. Perdón, 180 grados, 180 grados para quedar en el mismo lugar, pero al revés, para poder volver. Esa es la parte más difícil de todo el truco, no caminar sobre la soga, sino girar en la mitad. Pero en vez del Futterfast contaba, para enseñar a los alumnos, lo difícil que es cuando uno no tiene un punto fijo. Cuando uno tiene un punto fijo, va. Cuando uno gira, me acordé porque Litvakes, Eduardo Buenos Aires, preguntaba por el cambio.
los momentos de cambio son los momentos donde uno deja el punto del que se agarra, al que camina, y en el aire gira para buscar un nuevo punto. Y ese entre es el punto más difícil. Ahora, claro, cuando uno toma envión de una liana y va a saltar para agarrar la otra liana, también está en el aire, pero el envión nos lleva a buscar la otra. Cuando uno tiene el equilibrio de estar parado, no andando, y gira, se apoya sobre sus propios pies, pero es lo más difícil, claro, es lo más difícil. Y bueno, nos toca varias veces en la vida algunos menos veces, o elegimos enfrentar esos momentos, o elegimos escapar de esos momentos. Pero bueno. Ya conté un cuento, que era lo único que me importaba. No, mentira. Sí, muy bueno. Queríamos agradecerte, Damián. Queríamos agradecerte. Y también queríamos agradecerte por haber venido y por habernos contado. Y por haber cumplido todas nuestras expectativas y habernos sorprendido y superado todas ellas también. Uno se acostumbra y también se desacostumbra y vuelve a asombrarse de esa posibilidad que siempre nos ofreces. Así que te agradezco personalmente, le agradezco a Eddie que juntos conseguimos que vinieras, y le agradezco a todo el mundo que nos acompañó hoy. Como yo hablé bastante en la entrada, creo que te toca hablar a vos, Eddie, pero también es una costumbre no dejarte hablar, así que quiero que no ocurra otra vez. Es parte de ese equilibrio que hacía ese equilibrista. Nosotros también sabemos cómo movernos y cómo cruzarnos arriba de esa soga. La verdad es que agradecerte es poco, y no solamente por esta charla, porque nos consideramos, y espero que lo aceptes así, discípulos tuyos, donde aprendemos a través de todos los mekorot que aprendemos con vos, muchas otras cosas que nos ayudaron y nos impulsaron en el momento en que decidimos subirnos a esta soga en la que estamos subidos ahora, hacer este equilibrio nuevo, en una etapa que también es nueva, donde creo que en todo momento, tanto como cada uno desde lo personal, en esas identidades cruzadas que todos tenemos, cada grupo al que pertenecemos también se sintió como que este tiempo lo desafiaba y le movía un poco las estructuras. Pero creo que el hecho de poder anclarnos fuerte a todos los conocimientos que vos nos transmitís y también nos desafías, nos hizo también levantar el guante de este desafío y tratar de hacer algo que era diferente. La verdad es que hablamos mucho nosotros, y todo esto que vos nos contás lo hemos hablado y lo hemos trabajado, y desde en profundidad, incluso también en charlas así distendidas, y para nosotros, tanto para Pablo como para mí, era muy importante que la gente que es parte de Kibbutz Galuyot te escuche, te conozca, conozca tu historia y conozca también esta forma de ver y entender la realidad en la que estamos viviendo, que para nosotros es un tema de todas las semanas como alumnos tuyos, y que lo disfrutamos mucho. Así que muy agradecidos. Y esto de las... lo tenía guardado como una pregunta, y casi que me lo contestaste antes de que yo la pueda preguntar, y era de vivir sin etiquetas. Y yo creo que, más, me parece que lo contestaste con
con una vuelta más. Mi pregunta era si uno tiene que vivir sin etiquetas o tiene que ir guardándose las etiquetas como si fueran emblemas de todas esas etiquetas de las que se sintió parte. Y creo que vos lo contestaste muy claramente. Uno no deja de ser ni deja de pertenecer, y el asunto es cómo reelabora, creo, esas etiquetas, pero me gustaría que vos nos des esa opinión sobre las etiquetas. Sí, antes de agradecer yo, quizá hay como algunas dimensiones en vivir sin etiquetas, como concepto. Una es vivir sin etiquetar a los demás. La segunda es vivir sin dejarse etiquetar por los demás, lo cual no quiere decir no escuchar las etiquetas que otros nos marcan, porque nos puede ser de gran utilidad, porque nos la pueden dar con el mejor de los cariños y amores, pero no dejar que me pongan la etiqueta. Dámela en la mano y déjame ver a mí. Gracias. Pero me la pongo yo. Eso como primeramente. Y segundo, yo coincido, Eddie, con esta idea de que quizás no es una etiqueta, sino que son múltiples etiquetas y que van creciendo y achicándose, y que van cambiando de color, que podemos ir cambiando de lugar. Quizá lo que no existe es una etiqueta. Quizá lo que existe es un movimiento interetiquetal. Podemos inventar la palabra. Lindo concepto, ¿eh? Lo incorporamos. Digo, yo tengo... Es bueno para el Scrabble. Estoy poblado por multitudes, ¿no? Dice el poeta. Digo, uno tiene múltiples identidades. ¿Y quién es ese que tiene las múltiples identidades? Bueno, quizá ese uno no exista. Sino sea el intercambio y cómo se intercambian esas múltiples identidades. Pero creo que es bueno no darle la etiqueta ese valor que es comúnmente en nuestra cultura entendemos por el etiquetado, que es, está puesta la etiqueta, ahí queda, eso es y es siempre igual. Creo que son etiquetas móviles, cambiantes, lo que decíamos antes. Bueno, es mi turno de agradecer a Pablo y a Eddie primeramente y a todos los participantes también. Como dice el Talmud, más de lo que el ternero desea ser amamantado, la vaca necesita amamantar. Y como dice el Talmud en la Mishnah, el Tratado de Avot, mucho aprendí de mis maestros, pero mucho más he aprendido de mis alumnos, o mejor, compañeros de estudio, que por ahí conocen menos el tema que estamos estudiando que yo, pero somos compañeros de estudio, como en el Talmud se llama Jabrutá, que son dos que están estudiando juntos, y uno es el Rab Haber y el otro es el Talmid Haber, uno es el maestro compañero y el otro es el alumno compañero, pero son compañeros, donde algunos saben más que otros en cada instancia, pero el que sabe menos puede hacer preguntas más frescas y ahí es donde uno también aprende. Y ni que hablar, digo en voz baja entre nosotros, ya que estamos solos, cuando uno es un poco obsesivo y por lo que me pudieran llegar a preguntar si cuando fuera a dar la clase fueran a pensar lo que estoy pensando yo ahora, voy a estudiar un poco más, que después no funciona así, pero no importa. Así que también por eso agradecer, porque uno al preparar también sigue aprendiendo. Y agradecer por la práctica esta de Kibbutz Galuyot y del esfuerzo, que claro que es girar en la soga, inventar algo nuevo y pensar algo nuevo de un modo que no estamos acostumbrados y darle forma a cosas nuevas y subirse una soga alta y distinta. Y todo eso nos hace bien a todos. Así que gracias a los que lo proponen y a los que lo hacen, a los que lo sostienen, a los que participan, a los que aportan, a los que difunden.
qué bueno el concepto de el tiempo mesiánico, de poder reunirnos de los 4 confines de la tierra como nombre de una comunidad en la cual nos podemos unir con algunas etiquetas comunes y otras distintas, con algunas identidades que nos atraviesan a todos y que podemos entonces compartir y aprender. Así que gracias de nuevo a Eddie y a Pablo por la iniciativa y por la invitación, y gracias a todos los que participan, a todos los que aportan de todos los modos regularmente, apostando a algo nuevo y difícil, que también es un cambio y un desafío, para poder llevar un poco de esta identidad que amamos a compartir en más lugares y unirnos, aunque sea a la distancia, en cercanía, por un ratito, en un lugar, todos juntos, aunque parezca que ese lugar no existe, ese lugar metafórico, claro que existe, y es este encuentro. Muchísimas Eddie, gracias. Disculpame que te pregunte, pero creo que esta semana también hay Shabbat, ¿no es verdad? ¿Que esta semana tiene Shabbat también? ¿No pasa del viernes al domingo? No, Esta saltea, semana, ¿no? ¿Tiene Shabbat? contra todo pronóstico, tiene Shabbat. Mira vos. ¿Y hay Shaharit también de Kibbutz Galuyot? Tenemos Shaharit, así que los esperamos a todos en el Shaharit de Kibbutz Galuyot. Este sábado ¿Horarios? vamos otra vez con los horarios. Las 9 de Guatemala, las 11 en Puerto Rico, perdón, las 10 también en Colombia, y las 12 para Chile, Argentina y Brasil. Así que en el Shaharit de Kibbutz Galuyot los esperamos a todos. Les agradecemos a todos por la presencia y queremos anunciarles también que el jueves que viene vamos a tener la presentación de nuestras Neshot HaHodesh, que van a presentar una nueva personalidad en este proyecto de Neshot HaMeah, las mujeres que hicieron un cambio en el mundo judío del último siglo. Así que estamos aquí y los esperamos a todos, y vamos a seguir estudiando, aprendiendo y haciendo realidad palabras de Torah. Así Muchas que gracias a muchas todos. gracias a todos, los saludamos. Adiós Buenas a noches. todos. Nos vemos. Gracias a ustedes. Muy buenas noches. Gracias.